¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a 24 horas. Inició la audiencia preparatoria de juicio en contra del excontralor Carlos Pollitt y su hijo John Pollitt, quienes enfrentan un proceso por el delito de concusión. Liz, como siempre es un gusto. Muy buenas tardes. El gusto es mío. Hola Giselle, amigos, muy buenas tardes. Este proceso está incluido en la trama de corrupción de Odebrecht. Empezamos con este tema y Fausto Yepes informa. En esta audiencia preparatoria de juicio ante el juez Luis Enríquez en la Corte Nacional de Justicia, el excontralor general del Estado, Carlos Pollitt, enfrenta una acusación por el delito de concusión en calidad de autor, mientras que su hijo, John Pollitt, enfrenta la misma acusación en calidad de cómplice. Según los argumentos del fiscal general Carlos Baca, Carlos Pollitt habría recibido al menos 10.1 millones de dólares a cambio del desvanecimiento de glosas por 70 millones de dólares que se habían establecido en contra de la constructora brasileña Norberto Odebrecht. Según el fiscal Carlos Baca, gran parte del dinero que recibió el excontralor habría sido entregado en efectivo y para ello inclusive la constructora brasilera se vio obligada a rentar una suite en el mismo lugar para las entregas del dinero en efectivo. Pollitt utilizó a su hijo para actividades ilícitas, ha dicho el fiscal ante el juez aquí en la Corte Nacional de Justicia. La Fiscalía sostiene que ha cotejado la información recibida por parte de los directivos de Odebrecht con las asistencias penales internacionales obtenidas de Panamá y de Estados Unidos. De momento continúa la audiencia. Hay que rescatar también que existen dos acusadores particulares, la Procuraduría General del Estado y la Corporación Eléctrica del Ecuador. Varios ciudadanos solicitaron a la Contraloría que realice un examen especial sobre los recursos económicos que el Estado ecuatoriano, a través de la Cancillería, ha destinado para mantener la subsistencia de Julian Assange en la Embajada ecuatoriana en Londres desde el 12 de diciembre de 2017, fecha en la que se le otorgó la ciudadanía ecuatoriana. Señalan que no se le puede otorgar la calidad de asilado diplomático, pues es una condición que se le da solo a ciudadanos extranjeros. Se estaría en este caso configurando un peculado. Y como manda el Código Integral Penal, la Contraloría es quien da el primer paso. Si encuentra indicios de responsabilidad penal en este delito, peculado o enriquecimiento ilícito, pues la Fiscalía tiene que continuar con la investigación. El señor está usufructuando de recursos públicos, que es lo que estamos pidiendo que el señor Contralor investigue. Después de la consulta popular del 4 de febrero, la nueva mayoría legislativa tomará decisiones sobre la reestructuración de las comisiones. Aún no hay acuerdos previos, pero coinciden en dar prioridad a una agenda legislativa. El cambio de autoridades en las comisiones tendrá que esperar. Será después de la consulta popular del 4 de febrero cuando la anunciada reestructuración se haga realidad, según Eliseo Azuero, quien dice que ya tuvo conversaciones con la nueva mayoría. Creemos que hay que reestructurar la totalidad de las comisiones con una fórmula que permita que estén presentes de manera proporcional todos los bloques o movimientos sin estos sesgos que teníamos de dejar a la minoría al margen de todo. Pero Vilma Andrade, que también es parte de la bancada de integración, dice que aún no se ha analizado el tema. Yo seguiré manteniendo la necesidad de que si pongamos por delante una agenda legislativa. Propuesta de agenda que también lleva adelante Alianza País Morenista. Una agenda legislativa. Entonces que diga, ¿para qué inclusive la reestructuración? ¿Y por qué no una reestructuración sin agenda? Porque simplemente sería un reacomodo de personas. A nivel de Alianza País nos encontramos en una campaña fundamental para el Ecuador. En ese momento esa es nuestra prioridad. La reestructuración pasa también por cambiar a los legisladores que no responden a los intereses morenistas, como en la Comisión de Justicia, Educación, Relaciones Internacionales, Régimen Económico y la de los Trabajadores. Nosotros fuimos elegidos para un periodo de 2 años. No vamos a responder en función a mayorías móviles. Hoy día están, mañana no sabemos. Será esta nueva mayoría legislativa de 70 voluntades la que finalmente decida qué hacer después de la consulta popular. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El vicepresidente de la Asamblea, Carlos Bergman, se refirió a la decisión de la jueza Lucía Gómez de dejar sin efecto la sanción del Consejo de la Administración Legislativa contra la asambleísta Cristina Reyes. Bergman sostiene que harán respetar la institucionalidad.
La primera institución del Estado es la Asamblea Nacional. Sobre todo nosotros vamos a hacer respetar la institucionalidad del país. Indudablemente el respeto merecemos todos los ecuatorianos. En ese sentido nosotros vamos a hacer respetar lo que representa la Asamblea y lo que dictamina tanto la Constitución Política del Estado como la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, Fernando Cordero, se desafilió esta mañana del movimiento Alianza País. Según el Corcho Cordero, quien antes militó en Pachacutic, la desafiliación se da debido a que el partido político está destruido, pero aclaró que no va a renunciar a su cargo. En total se desafiliaron 41 militantes de esta tienda política, entre ellos la exgobernadora de la SUAY, María Augusta Muñoz. Para regresar al origen. Nosotros queremos tener libertad para seguir haciendo debates con la gente, para seguir construyendo ese nuevo país que irá faltando. Entonces hay que ser generosos para evaluar los 11 años, reconocer todo lo bueno que se ha hecho, ser autocríticos y decir hay que enmendar si se han cometido errores y apoyar todo lo que quede por hacer. El Consejo Nacional Electoral realizará este domingo el primer simulacro de cara a la consulta popular del 4 de febrero. Participarán los organismos encargados de brindar seguridad y vigilancia en el proceso. De seguridad de los distintos ministerios y secretarías de Estado, quienes explicaron la planificación que ejecutarán el día de la consulta popular. El despliegue del personal y medios de adopción del dispositivo para la seguridad durante la consulta se estima emplear aproximadamente 33.000 efectivos de Fuerzas Armadas. La participación por parte de la policía es en su totalidad, el 100% del recurso humano, que esto es aproximadamente 48.000 funcionarios policiales. A estas acciones se sumará la coordinación en los recintos electorales de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y los planes viales de la Agencia Nacional de Tránsito. Trabajar, por ejemplo, con el cuerpo de bomberos, que es el encargado de coordinar las operaciones con cada delegación, con el Ministerio de Salud Pública, que tienen equipos de pronta respuesta para vigilancia epidemiológica y medidas preventivas para evitar presencia de casos de intoxicaciones, con las empresas eléctricas. Es importantísimo que nosotros en los 1.566 recintos tengamos la energía eléctrica. Este jueves los kits técnicos empezaron a ser repartidos con custodia de las Fuerzas Armadas. Es decir, el material técnico que va a ser depositado en cada uno de los recintos. Y computadoras, escáneres, ese tipo de material. Y posteriormente, a partir del 22, se entregarán ya el material electoral. Las fuerzas del orden también participarán del simulacro que este domingo realizará el CNE para garantizar las etapas del proceso electoral. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Las agrupaciones que apoyan el no se concentran en casas. Las que respaldan el sí centran sus actividades en las sedes de los movimientos. Así es como avanza el camino a la consulta. Por las circunstancias en Alianza País, las cosas son distintas. En la central principal, en Guayas, el movimiento político que promueve el sí, aún se puede distinguir una valla con un no escrito. Este es el espacio que utilizaba Marcela Aguiñaga, directora en Guayas del movimiento. Desde Quito nos dirán cuándo ya entramos a la central de Rumichaca y Parrasolano, que es la central del movimiento Alianza País. No hay ninguna persona en particular, es la central de la militancia, por ende los directivos y los líderes de la Revolución Ciudadana aquí en Guayas, del movimiento Alianza País, ya vamos a tener que usar esa central. La central parece estar deshabitada. Los ex país que van por el no se concentran ahora en casas de simpatizantes. Allí realizan las reuniones por cuadrillas y recorren calles. Somos como 30 cuadras, que sí, corremos todo el día. Sí, entregando hojas por hoja, casa por casa, si hacemos las encuestas. La directiva de Alianza País dice que esto solo ocurre en esta provincia, pues en las otras poseen todas las centrales. Y aseguran además que se quedaron también con los comités de la Revolución Ciudadana. Son ellos los que están apoyando en la campaña. Nos están colaborando de manera voluntaria
en diferentes centrales que conforman estos comités de la Revolución Ciudadana. En Centro Democrático también usan sus centrales para coordinar sus actividades de campaña en la calle. Una parte de las actividades en la mañana es recorrer medios, mientras que los que nos encargamos de los territorios vamos puerta a puerta explicándole a los vecinos. Y ahora que nos encontramos justamente a la mitad de la campaña, desde las organizaciones sociales y políticas prometen aumentar la intensidad de sus actividades durante los próximos 15 días. El 1 de febrero se cierra la campaña electoral y es como el sí y el no se organiza para estar presente. Dayana Monroy, 24 horas. Estamos de regreso con más información. Se confirman oficialmente las primeras muertes a causa de la influenza AH1N1. Según el Ministerio de Salud Pública, pese a los 258 casos con 9 fallecimientos, se sigue considerando como un brote y no como epidemia, informa Freddy Paredes. Según el Ministerio de Salud Pública, en el país se registran 9 fallecimientos a causa de la influenza AH1N1. La mayoría de ellos están radicados dentro de la provincia de Pichincha. Se encontraban en algunos casos con insuficiencias renales, con insuficiencias cardíacas, obesidad, el reporte que tenemos. Es decir, estarían dentro del grupo de riesgo, 5 casos en Pichincha y el resto de casos ya confirmados se encuentran en otras provincias de la Sierra, Imbabura, Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Esta información corresponde a la primera semana de contagio en 2018 y esto hace pensar que los casos de fallecimientos podrían ser más, pero estos se podrán confirmar en los próximos 15 días por lo menos. Nosotros cuando dimos en la primera información no teníamos notificado y confirmado. Luego se confirmaron los casos y por eso pasan a la primera semana de enero, a la primera semana epidemiológica, que es corresponde a la primera semana de enero. Según el Ministerio de Salud, actualmente existen 258 casos de contagio de H1N1 confirmados a nivel nacional, tanto en la red pública de salud como en hospitales y clínicas privadas del país. Todos podemos conocer cuando estos síntomas no son usuales, es decir, cuando tengo una fiebre que no cede, cuando tengo dificultad para respirar, hay que acudir a una casa de salud. Según las autoridades sanitarias del país, la campaña de vacunación contra esta influenza, que puede ser mortal, ha tenido buena acogida. Desde su lanzamiento a inicios de este año, contabilizan al menos 300.000 dosis demandadas por la población. El control epidemiológico que realiza el Ministerio de Salud Pública tiene corte todos los días sábados y luego de la tabulación de las cifras, el Ministerio las publicará todos los miércoles, de manera de que cada miércoles tendremos actualizada esta información. Una niña de 11 años falleció en el Hospital José Carrasco Arteaga del Seguro Social de Cuenca por la influenza AH1N1. La menor era de la provincia del Cañar y según el Ministerio de Salud Pública no recibió oportunamente los cuidados médicos necesarios. En Cuenca existen 8 casos sospechosos y 4 confirmados y todos son tratados sin complicaciones. Lastimosamente, nosotros en este momento presentamos un caso, llevamos el registro de un caso de una niñita de 11 años de edad, la cual es oriunda de la provincia del Cañar, no es de la provincia de La Suay, eso queremos nosotros también recalcarlo, la cual pues ha fallecido en las instalaciones del Hospital del IES José Carrasco Arteaga. Lastimosamente la niña también presentaba comorbilidades, sí. Estas comorbilidades en el caso de la niña pues son comorbilidades de tipo neurológicas, las cuales le vuelven mucho más vulnerable a cualquier tipo de otra patología. Dentro de estas la tipo influenza H1N1. De la provincia de La Suay hasta el momento en el Hospital José Carrasco Arteaga tenemos que están sospechosos, en primer lugar sospechosos, 8 personas, de las cuales también tenemos 4 casos confirmados, sí, y nosotros tenemos en el Vicente Corral Moscoso 4 casos más también confirmados, los cuales han sido niños también, menores de 5 años, pero que se han resuelto sin ninguna complicación. La necesidad de reducir paulatinamente el gasto público y disminuir el déficit para dejar de adquirir deuda fueron algunos de los puntos en común durante la reunión que mantuvieron ayer el presidente Moreno y 4 de los miembros del Foro de Economía y Finanzas.
La reunión se extendió hasta las 9 de la noche de este miércoles y los integrantes del Foro de Economía pusieron sobre la mesa varias sugerencias sobre el manejo de las finanzas públicas. Y ante el presidente y los ministros que conforman el Frente Económico, manifestaron la necesidad de disminuir el gasto público, pues dicen que las políticas de austeridad de Moreno no se evidencian en los números. El ministro Carlos de la Torre, quien dio una rueda de prensa posterior a la reunión, asegura no coincidir con esta afirmación, pues sostiene que paulatinamente los egresos del Estado van disminuyendo. El presupuesto general del Estado de 2018 ya establece un nivel de egresos menor que 2017, lo mismo en términos de déficit fiscal. El endeudamiento fue también otro de los puntos tratados. De la Torre coincidió con los analistas económicos en que se debe buscar otras alternativas. Nosotros estamos avanzando con medidas muy concretas para poder reducir de a poco la necesidad de financiamiento del país. El uso de los dineros de la Reserva Internacional fue otra de las preocupaciones manifestadas en la reunión. Tomando los dineros de la Reserva Monetaria para cubrir gastos urgentes, eso más bien debilita la estabilidad económica. Se ha hecho una pequeña hoja de ruta para poder ir fortaleciendo poco a poco también el balance y las reservas del Banco Central. Otros disensos se presentaron en cuanto a la posibilidad de rever las políticas recaudatorias y replantear los programas sociales ofrecidos por el gobierno. Una reducción de impuestos opera exactamente en sentido contrario al objetivo de reducir gasto fiscal y de hacer sostenibles las variables fiscales en el largo plazo. Mejorar los ingresos del fisco, pero sin sacrificar los objetivos sociales, que es la prioridad de este gobierno nacional. Las sugerencias se echaron sobre la mesa, asegura Spurrier. Que se conviertan en acciones contundentes por parte del gobierno, dice, esa es otra historia. Por su parte, el Frente Económico anuncia tendrá otras reuniones similares. Carlos Acoto, 24 horas. La Comunidad Andina de Naciones pidió información a Ecuador sobre el cobro de la tasa del Servicio de Control Aduanero. Gremios de la producción del país insisten en que se debe dar la eliminación de esta tasa por considerarla un impuesto más. La Comunidad Andina de Naciones admitió a trámite la solicitud de algunos de sus países miembros que piden calificar la tasa de servicio de control aduanero impuesta por Ecuador como un gravamen de comercio intrasubregional. Para el presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, este es un llamado de atención que se veía venir. Ecuador no ha justificado debidamente la necesidad del cobro extra. Advertimos que esta medida corría el riesgo de no ser adecuada frente a los compromisos que el Ecuador tiene a nivel internacional. Por su parte, el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, mantiene su defensa a la tasa y dice que el Servicio Nacional de Aduanas prepara un nuevo informe. Tras la notificación de la CAN, Ecuador tiene 15 días para presentar los argumentos a favor de la medida. Se ha explicado varias ocasiones a los países vecinos, a los Estados Unidos, a la Unión Europea, que mientras tenga un propósito que sea el de combatir contrabando y combatir los productos subvaluados que ingresen al país y podamos justificarlo, no habría ningún inconveniente. Los empresarios temen que la insistencia de Ecuador por mantener el cobro de la tasa traiga repercusiones comerciales con nuestros socios. Si es que esto se llega a calificar como gravamen y no cumplimos, puede haber medidas de retaliación comercial y esto tiene una afectación directa sobre las exportaciones. La tasa de servicio de control aduanero se aplica hace 2 meses y los empresarios han intentado frenar su cobro en varias ocasiones por considerarlo ilegal. Joana Ramos, 24 horas. 78 concesiones mineras y otras 77 a la espera de iniciar sus trabajos se encuentran en el cantón Ponce Enríquez, en la provincia de Azuay, según la Agencia de Regulación y Control Minero. Los trabajos de minería que se realizan a pocos metros del centro de la ciudad estarían incrementando la contaminación. Están arriba en la montaña, en medio del bosque, en el cauce del río y ahora cada vez más cerca del centro de la ciudad. Hablamos de la minería. Aquí en Camilo Ponce Enríquez, más del 50% de su población se dedica a esto. Y como no, si este cantón de Azuay es uno de los mayores productores de oro, cobre y plata en el país. El problema, cuentan, no es la actividad en sí, es la falta de control de las autoridades. Lo han hecho acá en plena barrio y al frente del barrio. Y ahora le han realizado 22 personas más la de
denuncia. Estamos en el cauce del río Guanache, o al menos lo que queda de él. Aquí los trabajos de minería aluvial se realizan, como pueden ver, a menos de 20 metros del casco urbano de la ciudad. En el municipio reconocen que las mineras se acercan cada vez más al casco urbano, que los permisos para la construcción de piscinas de desechos cerca del río sí se otorgan, pero dice la vicealcaldesa que hay un compromiso con los mineros. Lo que ellos han ofrecido es lavar, pero al mismo tiempo dejan arreglando todo eso para que en el momento de invierno no pueda entrar el río. Aunque acepta que lo ofrecido no se estaría cumpliendo. Claro, esos inconvenientes se han venido dando. Según la Agencia de Regulación y Control Minero en este cantón, al menos legalmente 78 empresas tienen concesiones y otras 77 están en trámite para funcionar. Que tras las denuncias recibidas por contaminación, la agencia ha procedido con inspecciones y prohibiciones. En el caso particular del río 7 y el río Guanache han existido algunas denuncias. La agencia, en base a sus competencias, ha realizado inspecciones, inclusive ha hecho suspensión. Aunque pudimos constatar que las descargas al río continúan. El cantón Zaruma en la provincia de El Oro es uno de los mayores ejemplos de lo que puede hacer la minería descontrolada. El socavón que se formó por las galerías subterráneas ha succionado una parte de la ciudad y otras permanecen en riesgo. Aquí se otorgaron 45 concesiones mineras, pero se encontraron más de 250 que trabajaban de forma ilegal. Zaruma y Ponce Enríquez no serían los únicos lugares en riesgo, y no solo porque la minería se hace muy cerca de la ciudad. Nambija, los bosques protectores, reservas y todo eso. Por eso, desde aquí, impulsan la creación de una planificación territorial. Joana Ramos, 24 horas. Con el decomiso de más de 1 tonelada de cocaína en el puerto de Guayaquil, las autoridades antinarcóticos descubrieron una nueva modalidad para exportar la droga. En este caso, hay 3 organizaciones involucradas. El embalaje es poco usual, no solo por el color, sino que el material es más resistente y además contenía un químico para distraer el olfato de los canes. Pero no pudieron con ellos. Igual el alijo fue detectado. Estamos hablando entonces de una nueva modalidad para exportar la droga. Porque ustedes ven la característica del embalaje café, con una cinta de embalaje típica a una cinta de embalaje con mayor consistencia y seguridad, que es la roja. Nos da ya un nuevo perfil para realizar las investigaciones y nuevas tendencias que tienen estas organizaciones. 1 tonelada y 45 kilos de cocaína fue lo que halló la unidad de puertos y aeropuertos junto a la unidad canina en un contenedor en el puerto de Guayaquil. Estaba en cartones que llevaban merluza congelada. El producto provenía de una empresa domiciliada en Manta. Que estaba destinado a una empresa denominada Alan Wheats en Bélgica. El precio comercial de esta droga es de $52 millones. Hasta el momento hay un detenido, pero la autoridad busca a más. Los paquetes tenían pegados distintos logotipos y varias fotografías de políticos internacionales y animales, por lo que se cree que son 3 las bandas de narcotráfico que estaban tras el envío del millonario cargamento. María José Jaramillo, 24 horas.